Bueno, buenas noches. El artículo que vamos a presentar se llama Estimación de vida útil restante basada en datos de un intercambiador de calor de placas sucias, por Jefferson Pistala y Santiago Rojas. Bueno, primeramente hablamos de la predicción de vida útil en el intercambiador de calor. Aquí presentamos que el enfoque moderno para predecir la vida útil remanente o RUL de los intercambiadores de calor de placas tiene un componente clave que son múltiples procesos industriales. El fouling o ensuciamiento es uno de los problemas más comunes que afectan a estos equipos. Digamos que a medida que se acumulan los depósitos en las superficies internas, disminuye la transferencia de calor y se incrementan los costos energéticos, los mantenimientos correctivos y el riesgo de fallos no planificados. Digamos que este estudio propone una solución no intrusiva que permita anticiparse al deterioro térmico, sin necesidad de esperar que el equipo falle y entonces para lograrlo se integran tres herramientas: el aprendizaje automático, el filtro de Kalman y la simulación Monte Carlo. Siguiente. Bueno, ¿por qué predecir la vida útil remanente? La predicción del RUL es clave porque el fouling no solo baja la eficiencia, sino también provoca las interrupciones de la operación si no se detectan a tiempo. Puede llevar a paradas inesperadas que afectan la producción y la seguridad. Además, digamos que el ensuciamiento implica mayores consumos de la energía, lo que impacta tanto en los costos como el medio ambiente, y por eso se debe anticipar el momento en el que el equipo deja de funcionar. Esto permite que la planificación de los mantenimientos sea con precisión y evite que los sobrecostos o puede evitar también los tiempos muertos. Siguiente. Bueno, el impacto industrial y ambiental del fouling. Digamos que aquí se dan unos estudios que indican que el problema puede representar hasta el 0.25% del Producto Interno Bruto en las industrias de los países desarrollados. En los sectores como el refinado de petróleo, el fouling puede llegar a contribuir el 2.5% de estas emisiones globales del dióxido de carbono. Digamos que esto implica unos gastos en la limpieza y dan un menor rendimiento térmico y acorta la vida útil de los equipos. Con estos impactos nos podría decir que queda claro que un sistema es capaz de prever el deterioro antes de que ocurra una falla más grave y pueda representar un avance más necesario. Siguiente. Bueno, objetivo general del estudio. Nuestro objetivo de este trabajo fue desarrollar un marco que permita estimar la vida útil restante de un intercambiador de calor en la operación, afectado por el fouling. Digamos que aquí dependen de los datos de la falla total, que usualmente son difíciles de obtener. En cambio, digamos que cuando se usan los datos comunes de sensores como caudales y las temperaturas, nos permite trabajar en la línea y nos permite decir que podemos llegar en un tiempo real. Digamos que este sistema se puede implementar directamente en un controlador industrial, porque no requiere mucha capacidad computacional y lo mejor que no es intrusivo, no requiere para el sistema no intervenir físicamente en el equipo. Siguiente. Bueno, en el enfoque general del marco propuesto, nosotros hicimos que el sistema combine tres componentes. Primero, un modelo de aprendizaje automático que sirve como referencia y digamos que aquí predice cómo debería comportarse el equipo si estuviera limpio. El otro sería el filtro de Kalman, que estima en un tiempo real cuánto se ha enunciado el intercambiador, basándose en la diferencia entre lo que se mide y lo que predice el modelo. Y digamos que finalmente cuando el fouling ha sido detectado, la simulación Monte Carlo es la que permite predecir cuánto tiempo le queda al equipo antes de que se cruce el umbral de falla. Y así se puede obtener una estimación completa del RUL con incertidumbre incluida. Siguiente. Bueno, la predicción de referencia con Budget Tree. Este modelo es una referencia de un tipo de algoritmo como el Machine Learning, que combina varios árboles de decisión para mejorar la precisión. Este modelo fue entrenado con datos de un intercambiador limpio y se usa como variables de entrada datos reales como las temperaturas y los caudales.
Digamos que aquí en este resultado nos darían como una predicción del coeficiente global de transferencia térmica con un R cuadrado de 0,97. Lo cual sería bastante alto. Y además no necesita mucha preparación de los datos ni gran poder de manejar el computador, por lo que se adapta muy bien al sistema en línea. Siguiente. Bueno, ¿y por qué predecir la vida útil remanente? Digamos que aquí tenemos que el modelo de referencia que estábamos utilizando, que es el filtro Kalman, se utiliza para seguir la degradación en tiempo real. Digamos que este filtro calcula la resistencia térmica adicional debida al fouling, lo que llamamos RF, y se ajusta a la degradación y se acelera. Se detiene o cambia repentinamente. Aquí se tiene en cuenta la incertidumbre tanto como en los sensores como en el modelo, lo que nos da como que podría ser mejor que incluso como en presencia del ruido, como caudales fluctuantes o errores de medición. El filtro mantiene una buena estimación y tiene un buen estado del sistema. Y bueno, digamos que aquí en este enfoque nos da una alternativa muy inteligente y adaptable y muy útil para que el mantenimiento predictivo de estos equipos térmicos industriales sean tratados de la mejor manera. Bueno, la predicción de la vida útil o para la simulación de Monte Carlo. Entonces, pues bien definido ya e identificado que el intercambiador está desgastándose o degradándose, pues necesitamos predecir cuánto tiempo le queda antes de que el rendimiento ya no sea aceptable. Entonces, para esto es que se utiliza la simulación de Monte Carlo. Esto pues, ¿qué quiere decir? Que básicamente el sistema pues genera muchos escenarios futuros con variaciones pequeñas y que proyecta pues una evolución de la degradación en cada uno de los intercambiadores. Entonces, así pues obtenemos no solo un número fijo, sino también una distribución de posibles resultados o una media que nos dice la predicción más probable. Y el resto pues nos ayuda a entender la incertidumbre del proceso. Esto es muy útil, pues porque en la vida real no hay certeza total, pero sí se puede estimar, digamos, el rango de comportamiento esperable. Entonces, aquí pues se presentan dos gráficas. La gráfica A o número uno es la cronología del proceso de gradación con la tendencia filtrada de ALKF, que es el modelo matemático, y el momento de la detección del ensuciamiento, que es la línea que se ve vertical discontinua. Entonces, ¿qué es lo que mencionaba mi compañero respecto al tiempo? Y la segunda gráfica es cuando es la distribución correspondiente de las predicciones rule, que es la vía útil remanente, cada 10 minutos tras la detección, donde la MOA indica la rule predicha por el modelo matemático más probable. Bien, para el estudio del caso número uno que menciona el artículo, pues son las condiciones del intercambiador son estables a temperaturas constantes y caudales constantes. Y tiene un ensuciamiento que crece conforme pasa el tiempo y es predecible. El sistema como tal, en el caso número uno, detectó el fouling y desde el primer momento, pues la predicción de vida útil fue muy precisa. El error fue menor a 10 minutos en una prueba que duró casi 3 horas. Entonces, pues este escenario número uno demuestra que en condiciones controladas el marco es funcional perfectamente desde que se usa. Para el estudio del caso número 2 con estancamiento temporal, eh, ya se complican un poco más las cosas porque al principio el fouling avanza rápido y luego se estanca y después volvió continuamente a aumentar. Entonces lo interesante de este modelo es que no forzó una predicción, sino que reconoció que el ensuciamiento se había detenido. Como tal, luego de la degradación continuando, el modelo se reajusta y vuelve a dar una predicción mucho más precisa.
Esto es claramente como fundamental para el estudio del, del intercambiador en el momento. Y es más práctico, digamos, es más real que el caso número uno, donde el comportamiento no siempre es constante. Bien, eh, para el caso número 3 donde hay ruido y transitorios, eh, bueno, este tercer caso fue el más complicado, el más dificultoso, porque se introdujeron pues perturbaciones fuertes como variaciones rápidas del caudal que provocó que los depósitos se formaran y también se desprendieran, generando un patrón muy irregular. Entonces, a pesar de este ruido en los datos y los cambios bruscos, el modelo fue capaz de mantener una predicción aceptable, aunque con mayor incertidumbre. Eh, en este caso, el modelo pues prueba que el sistema también es robusto en condiciones reales y dinámicas, al igual que el anterior, pero con más complejidad. Ahí es donde pues, quería acotar que también ahí es donde se pone a prueba el modelo de inteligencia artificial que se presenta. Mm, Entonces, aquí es donde nos preguntamos por qué este enfoque es tan valioso o tan especial. Ya vimos anteriormente pues cómo funciona y cómo se comporta en distintos escenarios, pero lo primero que necesitamos es saber es que no se necesitan datos de fallos anteriores, lo cual es clave para la práctica. Muchas veces no se cuentan con estos datos realmente. Eso es muy común en empresas y demás con maquinaria, no solo para intercambiadores de calor, sino en general. Entonces, pues esto se adapta en tiempo real, es lo que permite el modelo. No es un modelo rígido que se entrena y se olvida, sino que al revés, aprende y ajusta su comportamiento. Y por último, pues se puede implementar en sistemas reales con bajo costo computacional, lo que lo hace accesible para la industria. Finalmente, eh, lo que se puede mejorar en futuras líneas, aunque el modelo ya sea muy sólido de por sí, pues siempre cabe esa posibilidad de mejora. Un ejemplo podría ser que se usaran indicadores además del coeficiente térmico, como la caída de presión, que también refleja el ensuciamiento. Y también sería pues interesante aplicar modelos multivariables, MIMO, para predecir más variables al mismo tiempo. Otra mejora podría ser refinar la estimación del ruido del proceso, especialmente en entornos con muchas perturbaciones. Y por último, pues adaptarlo a intercambiadores que ya están sucios desde el inicio, algo que ocurre muy seguido en la práctica. Finalmente, o en resumen, pues este trabajo demuestra que se puede usar la inteligencia artificial de forma práctica para resolver un problema real, costoso y frecuente en la industria. La estimación en tiempo real de la vida útil remanente de los equipos pues permite planificar el mantenimiento, evitar paradas inesperadas y ahorrar costos y energía. Con este tipo de herramientas avanzamos hacia una industria más eficiente, segura y sostenible. Y bueno, pues finalmente pues es una solución moderna para un problema industrial clásico, que es eficiente, inteligente y adaptable. Eh, otras conclusiones que podemos añadir es que este sistema estima la vida útil restante de intercambiables de calor sin requerir datos de fallo total, o también su capacidad de adaptarse en tiempo real lo hace útil incluso cuando las condiciones de operación cambian. También es una herramienta no intrusiva, práctica y bajo costo computacional, ideal para mantenimiento predictivo, muy importante en entornos industriales. Muchas gracias por su atención.